El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio High, qué gusto dialogar con ustedes en la radio judía en español, la primera radio judía en español, fundada y dirigida magistralmente por Miki Sterman y con un pilar allí acompañándonos permanentemente, como nuestro querido Dani. eh, eh, Nuestro querido Dani y el otro Dani, el Dani Saavedra, los dos Danis, pero un cariño especial a nuestro querido Dani Salzman, que tanto contribuye al éxito de Radio High. Y estamos con Rocío González, esta periodista joven, llena de talento, que tenemos la gran oportunidad de tener junto a nosotros en este espacio de Klicksberg, que en la pandemia, en el que venimos reflexionando sobre los grandes temas de nuestro tiempo y los grandes temas del judaísmo de nuestro tiempo. Gracias, Miki, gracias, Dani Salzman, gracias, Rocío González. Queridos amigos, se conmemora el Día del Holocausto de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas escuchó muchos años después el llamado de Primo Levi. Primo Levi fue sobreviviente de los campos de concentración, del Holocausto, ingeniero químico, científico muy destacado y al mismo tiempo escritor excepcional, que sobrevivió y venció todas las resistencias internas que tenían los sobrevivientes para comunicar. Entendió que su deber era comunicar lo que había sucedido y lo comunicó a través de varias obras que han hecho historia, y que es el hombre, otras, y narrando lo sucedido y reflexionando sobre lo sucedido, sobre el asesinato de 6 millones de judíos por el solo hecho de ser judíos. Y Primo Levi clamó por acción, clamó porque la memoria se restableciera, que no se perdiera la memoria, que con el correr de las generaciones lo que sucedió debía quedar registrado para siempre y no perderse. Y fue escuchado, entre otras, por Naciones Unidas, que hace más de una década estableció el Día Universal del Holocausto, para que todo el mundo estuviera pendiente del recuerdo de lo que sucedió y de las lecciones de lo que sucedió. Y es más oportuno que nunca en el 2023, el Día Universal del Holocausto. Más que nunca porque hay dos temas. Uno es, no alcanzamos a comprender lo sucedido. Las miles de exploraciones del Holocausto de los distintos ángulos no logran rendir cuenta acabada de lo que significó el mayor asesinato en masa de la historia. Como lo dice estos días, con motivo del Día del Holocausto, un historiador inglés eminente, no judío, director de la BBC de Londres, que señala: nunca hubo un episodio donde se trató de exterminar a todo un pueblo
por serlo, o sea, por tener aquel que fuera judío tuviera venas en sus venas, en su sangre, antecedentes judíos que se rastreaban, era simplemente, estaba condenado a la muerte por Adolfo Hitler y los bárbaros eh, que se ensañaron con el pueblo judío. Él dice, en realidad, si hubiera continuado la guerra, si no hubiera sido derrotado Hitler eh, por los ejércitos aliados, no habría quedado virtualmente ningún judío. Llegaron a matar 6 millones en un periodo muy corto de tiempo desde el punto de vista histórico, en virtualmente 3 años. Y a veces las cifras son engañosas, dice, pareciera que todo sucedió en Auschwitz, pero no, dice el historiador, no fue solo Auschwitz, fue Treblinka probablemente el nombre más significativo de todos los nombres que fueron todos significativos, pero en Treblinka, una modesta fábrica de muerte, mataron 900.000 judíos casi directamente en las cámaras de gas. En Auschwitz fueron 1.100.000, junto con gitanos y con otros débiles, según los racistas del género humano. Pero en Treblinka, dice el gran historiador, fueron 900.000 de una vez. Dice, esto no sucedió nunca, dice él, en la historia. Es el genocidio, hubo que inventar una palabra, es una matanza singular. Pero tenemos dos problemas. Uno es el de comprender cómo se pudo desarrollar un plan de exterminio de un pueblo entero ante los ojos del género humano en su conjunto y con la colaboración de la población de algunos de los países en donde se perpetraron los mayores crímenes, parte de esa población, como sucedió en Polonia y en otros lugares, incluso en la civilizada Francia. Nuevamente el presidente de Francia volvió a pedir disculpas, lo habían hecho varios de los presidentes anteriores por la participación de los franceses colaboracionistas en el exterminio de los judíos franceses. Tenemos dos problemas. Uno es lo que sucedió y los grandes historiadores, León Poliakov, Saul Friedlander, Raúl Hilberg, Isaac Bauer, dicen que están impotentes, sugieren hipótesis y profundizan con investigaciones magistrales, pero que la profundidad de lo que sucedió es muy difícil de alcanzar, ¿no? Pero hay un segundo problema, que es la negación de que sucedió, la negación del genocidio mismo. Y cuando Naciones Unidas estableció el Día del Holocausto, se dirigía centralmente a esa negación, muy concluyente en el último día del Holocausto. Yad Vashem, el gran museo de Israel dedicado al Holocausto, número uno del mundo, seguido por museos imponentes como el de Washington, como el de Nueva York y otros. Yad Vashem presentó en esta oportunidad el libro de los nombres. El libro de los nombres es la reconstrucción de 4.500.000 nombres de víctimas del Holocausto, reconstruyendo el trazo central de su vida, dónde nacieron, cuántos años vivieron, dónde los mataron, en qué condiciones, si fue enterrándolos en sinagoga, en fosas comunes por los Sonderkommandos, si fue
eh, eh, esta figura espantosa de judíos obligados a cavar esas tumbas. Si fue en sinagogas que se cerraban con todos los miembros del pequeño pueblo y a las que se les prendía fuego, o si fue masivamente en los campos de concentración y en las cámaras de gases. 4.500.000 nombres y se sigue reconstruyendo la lista para completarla totalmente con todos los datos de las víctimas. Estremecedor. El último día de conmemoración del Holocausto, en el año 2023, se abrió el libro de los nombres que son negados actualmente por antisemitas extremos en los Estados Unidos, por los grupos supremacistas blancos en diversos países de Europa, por sectores de la población a los que se ha adoctrinado a través de la penetración en los medios masivos de comunicación de que en realidad lo que sucedió no sucedió. Y eso abona el terreno totalmente para que cunda el odio sociológico, que se vuelva a repetir las imágenes de que los judíos los mataron porque eran un peligro, como lo describe la historiografía y la cinematografía. Y que significan la fuerza oscura que está manejando las finanzas mundiales y los grandes males que suceden en el mundo se deben a ellos. Los white supremacists, los grupos de terror, de ultraderecha que han creado conspiraciones judías que llegaron incluso al Congreso de los Estados Unidos, donde algunos congresales están muy cercanos a los grupos negadores del Holocausto. Todo esto se transforma finalmente en acción como la de simplemente una anécdota más, como la de que la policía de Nueva York está buscando a alguien que vio un judío ortodoxo caminando por la calle en Crown Heights y lanzó su automóvil a matarlo directamente, lo hirió, no llegó a matarlo, pero lo hirió seriamente y la policía está buscando. Es un crimen de tantos, porque se ha multiplicado por 250% la cantidad de crímenes, de expresiones de odio antisemita en los últimos años en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde el odio y los atentados en los campus han subido sideralmente, en diversos países europeos, como Hungría, eh, eh, ese, ese odio que se expresa en hubiera sido mejor, expresiones como hubiera sido mejor si se hubiera terminado con los judíos para el género humano, hasta estas expresiones se han escuchado y se escuchan. Recientemente alguien entró en TikTok y dijo esto, qué pena que no se hubiera terminado con los judíos en su conjunto. Es imprescindible en este día del Holocausto seguir investigando sobre lo que sucedió, ese episodio único en la historia, dice el historiador inglés. No existen episodios de tratar de arrancar a todo un pueblo de cuajo de la faz de la tierra, como la alucinación de muerte que creó Hitler y, y los diablos que lo acompañaron en la presa de muerte y con la complicidad de gran parte del pueblo alemán, absorbió esa historia
enloquecida de racismo y de dominación mundial. Y es imprescindible derrotar de una vez al negacionismo en todas sus expresiones, enseñando como lo ordenan los grandes historiadores y como lo ordenó Primo Levi, enseñando en las escuelas de toda índole a la población del mundo sobre lo que sucedió. El Estado de Israel hoy es el baluarte mundial de ambas cosas. Tratar de desentrañar lo que sucedió y la lucha en primera fila contra la memoria, la negación de la memoria. Bienvenido que haya un día del Holocausto que llame a todo el mundo a enseñar sobre el Holocausto. 23 países lo están haciendo en sus programas formales de estudio, pero se necesita, entre ellos en la Argentina, pero se necesita mucho más. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.